regularse, pero sí le solicitamos, como decía el doctor, nosotros los pacientes no somos técnicos, no sabemos mucho de medicina, pero sí sabemos de humanidad, sabemos del dolor de las personas, y yo creo que dentro de la ética hay que tener en cuenta el dolor de las personas. Y en cuanto a los servicios sociales, también tenemos que ser racionales. Nosotros no podemos exigir que a una persona que tenga recursos se le dé un servicio que es para los más pobres y vulnerables. En eso nos comprometemos y en eso trabajaremos como asociaciones de pacientes y los acompañaremos. ¿Quién más que ustedes deberían ser los amigos de los pacientes? Las EPS, las IPS y los médicos. Entonces confiamos en ustedes y creemos que este es un gran cambio que nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Muy bien, muchas gracias, hermana. Hay unos compromisos bien importantes que ojalá se desarrollen hacia futuro. Doctor Rosso, desde las facultades pues es innegable el gran papel que tienen. Realmente, si estamos hablando de autonomía y estamos hablando de autorregulación, esto implica autoevaluación. Y yo sí pienso que en Colombia no se está cumpliendo la tarea. Puede sonar esto escandaloso, pero no se está cumpliendo la tarea. El hecho de que se hagan algunos esfuerzos en unas facultades de medicina, mas no en todas, yo creo, y hablo a título personal, que sí existe una gran falencia en la formación de nuestro talento humano y en la formación de los médicos, y lo digo con toda la sinceridad, de la autoevaluación. Nos hemos preocupado mucho por los comités de ética, como si la ética fuera un elemento extraño a la formación médica, cuando esos comités de ética no deberían actuar, sino cuando las discusiones médicas y académicas entre pares consideraran de una u otra manera que se necesita esta participación. Eso no son comités de especialistas en ética, son éticos los médicos que debemos formar en las facultades y primero no creo que en el momento actual se estén formando. Creo que los médicos están siendo sometidos en su formación a un currículum oculto que todavía muchos de nosotros como profesores de facultades de medicina les enseñamos. Perdónenme la grosería, pero es que no lo puede decir mejor la sigla. Enseñamos a muchos médicos de nuestros alumnos que tendrán que trabajar en este sistema que no son EPS sino HPS, y eso hace que en el estudiante quede calado eso y vea a un elemento fundamental del sistema como es la pagadora, como es la promotora de salud, la responsable del manejo de los pacientes. Y este currículum oculto tiene unas implicaciones supremamente graves en el ejercicio profesional, porque estamos formando un ser a la defensiva. Y cuando ese médico sale a la defensiva, sin todos los criterios de la virtud que implica la ética de la autonomía, no va a ejercer adecuadamente su profesión. Porque adicionalmente se encuentra con otra barrera muy grande, y es la propia de las EPS. ¿Por qué? Porque ellas les fijan los niveles de competencia. Cuando un médico entra a un sistema informático y ve que no puede pedir exámenes de laboratorio de criterio mínimo porque su nivel de competencia dado por la EPS no lo permita, la vulneración de la autonomía es supremamente grave. Cuando tiene un control de costos en el cual lo están llamando a diciéndole que, oiga, venga, que es que usted ya lleva demasiados exámenes, y le están tomando esa decisión por auditoría y no por racionalidad de pares, también está violentándose la autonomía. Pero cuando es muy capaz científicamente y logra pasar ese escollo y ingresa a la vida de la industria farmacéutica, es otra violación a la autonomía. Cuando este médico comienza a trabajar por claras prebendas, porque hay que decirlo claro, por claras prebendas. En los Estados Unidos, que está regulado el conflicto de interés el año pasado, se gastaron $6.000 millones en dávidas a los médicos. En Colombia eso no está medido, pero todos lo sabemos. Le hemos entregado la educación continuada a la industria farmacéutica y con eso no la satanizo.
Yo he sido un consentido de la industria farmacéutica y fui un enemigo de las EPS. Y mi testimonio real como autoevaluación es muy claro. No existe ninguna sociedad científica que no pueda funcionar sin el apoyo de la industria farmacéutica. No existe, no es posible. Fui presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y de la Sociedad Colombiana de Cardiología y fundé la Asociación Colombiana de Hipertensión y Factores de Riesgo. No es posible que una industria, una sociedad científica funcione sin la industria farmacéutica. El nivel de la evidencia que le enseñamos a los médicos está desfasada. No existe ningún experimento clínico controlado o metaanálisis de alta calidad que no tenga a la industria detrás. Revisémoslo. Los grandes estudios del colesterol y los triglicéridos, como es el 4S, son estudios que requirieron la industria farmacéutica y que valen millones de dólares y que nadie, absolutamente nadie está dispuesto a repetir. Solamente el 25% máximo de las actividades médicas tienen evidencia y se nos olvida que la falta de evidencia no es ausencia de evidencia. Adicionalmente hay otros elementos que uno no puede olvidar en este contexto. La judicialización que mencionaba el doctor Zapata. Entonces, estamos formando un médico que no sabe qué es la autonomía, porque tiene claras deficiencias éticas. Estamos siendo sometidos a un trabajo en el cual las IPS, y hay que decirlo con claridad, les piden, salvo que el paciente está capitado, facturen. Unas EPS que algunas controlan el costo. Nos han enseñado y todo el mundo habla de los negocios de las EPS. Hoy yo hago parte, como formación de la Junta Directiva de Café Salud, que está tratando de sacar adelante esa empresa. Doctores, en el año 2014, las EPS en general, la que menos perdió 1.500 millones de pesos. La siniestralidad solamente está siendo controlada en el año 2015. O sea que en las EPS no está tampoco el negocio. ¿Dónde está el negocio? ¿Cuál es la autoevaluación y cuál es la autocrítica? Mientras la facturación de las EPS ha crecido 1.200% en los últimos años, la facturación de las IPS ha crecido más de 4.000%. El ministro Londoño, creador de la Ley 100, dijo: es el momento, doctores, de que los médicos se hagan empresarios. Que en paz descanse, pero fue un craso error, porque generó un conflicto de intereses muy grande. Cuando el doctor tiene que pagar la cuota del leasing, ya no está siendo autónomo. Cuando el doctor tiene el negocio de la compra de los catéteres con su señora, ya no está siendo autónomo. Cuando lo que menos importa es la fórmula magistral, la fórmula general hecha con ética, si no es una fórmula magistral para ir a comprarlo en mi laboratorio cosmético, ya no soy autónomo. Cuando a un cirujano de ortopedia lo llaman a la 1 de la mañana y le entregan el laboratorio productor la prótesis que tiene que poner, no hay autonomía, no hay ética. Entonces, doctor, yo sí creo que no existen claramente regulaciones ni para la formación, ni para el desarrollo, ni para la implementación de todo lo que es el concepto de autonomía. Coincido con el doctor Calderón, es necesario un pacto social que, entre otras, comience a decirnos a los médicos lo que significa ser médicos. Ser médicos no es un contrato con un paciente, porque para hacer un contrato se necesitan pares, se necesitan iguales. Y un igual no es una paciente, no es una persona que sufre ni que requiere un trasplante. Para poder dar esos criterios de igualdad, los pares son fundamentales para que yo pueda regularme. Y tiene que haber ese concepto que mencionó muy abstracto al comienzo, la virtud. Si no es un ser humano que tenga normas de moral, de ética y que sea virtuoso, que no se deje tentar de sus intereses, que sea capaz de hacer análisis racional de lo que significa el manejo de los costos, el manejo de su responsabilidad ante un sistema, nosotros no vamos a ser capaces de poder salir adelante
si no somos capaces de enmarcar esto dentro del marco de valores claro y preciso que la sociedad reclama. Gracias. Muchas gracias, doctor Rosso, por su reflexión. Realmente se ve que han hecho una autoevaluación a fondo de todo el ejercicio. Logró resumir muy bien parte de las grandes dificultades que tenemos en la formación de nuestros profesionales. Pero usted tocó un punto que lo agregué aquí como pregunta. ¿Qué piensan los otros panelistas del Pacto Social por la Salud, que el doctor Calderón menciona, lanza aquí como propuesta? Es absolutamente necesario promoverlo, y promoverlo desde la primera magistratura, no haciendo populismo en salud e incentivando el consumo de la salud midiéndonos por oportunidad, por ejemplo. En la medida en que nos miden por oportunidad, lo que nos están diciendo es que atendamos al paciente rápidamente, sea necesario o no, cuando lo que necesitamos ver es cuál es el impacto de eso. Pero dentro de ese pacto social es muy importante hacer unos acuerdos al interior de los actores, y voy a referirme a varios de ellos. Primero, la normatividad de eliminar el no pos invita mucho a la autonomía del individuo, pero sin embargo mi invitación es a la autonomía del colectivo. ¿Y cuál es la autonomía del colectivo? Hago referencia, en el caso de los hospitales, y particularmente nosotros las fundaciones sin ánimo de lucro y hospitales universitarios, a que sean las decisiones colegiadas las que tomen la determinación, sobre todo en aquellos casos complejos, porque es que eso de yo con yo no sirve, es muy difícil, eso es ir en contra de la evidencia científica. Entonces, lo primero es la autonomía colegiada, y para eso los hospitales tenemos que implementar juntas que nos permitan definir con claridad y acompañar al médico y darle fuerza en sus decisiones. Lo segundo es que tiene que haber una interrelación directa en este momento entre aseguradores y prestadores. Yo siempre hago referencia con nombre propio, con orgullo, a un relacionamiento de una red que hemos hecho con Compensar y en la cual podemos decididamente los diferentes actores tomar decisiones sobre este tipo de situaciones, sobre qué se formula, qué no se formula, qué es conveniente, qué es evidente, qué no es evidente, incluso hasta el punto de generar límites, y límites que incluyen, si ese medicamento no tiene registro INVIMA, pues yo no lo compro en mi hospital, no le permito al hospital que entre en la duda de si lo pone o no lo pone, no, simplemente no lo compro, si no tiene registro, hay unas condiciones, eso es muy importante. El otro elemento clave en este momento es la participación de las asociaciones de usuarios de los hospitales. Hay una oportunidad de oro en esto. Las asociaciones de usuarios de los hospitales, cuando miramos desde el componente de acreditación, que vela mucho por esta instancia, son débiles en casi todos los hospitales acreditados de Colombia. Es la oportunidad de que esas asociaciones de usuarios de hospitales se fortalezcan y nos contribuyan en ese pacto social, en el entendimiento de no consumir más allá de lo necesario. Pero hay otro elemento que no se ha tocado, y es que cuando uno va y mira cuántos cuadros hemáticos o radiografías de tórax se le hace a un niño por una bronquiolitis durante una estancia, y estamos hablando de pos, no de no pos, entonces también se preocupa, porque ve que no hay una coherencia siempre, y la invitación es a que, como estamos haciendo por ejemplo nosotros, es a revisar estrictamente las guías de manejo y a decir, en una bronquiolitis la evidencia sugiere que no se necesita rayos X de tórax, pues no se lo tome, y aquí en este hospital no se toma radiografía de tórax sino en estas circunstancias y se hace una lista de chequeo. La evidencia sugiere que no hay necesidad sino de poner oxígeno, pues no le pone líquidos, o lo hidrata solamente pero no le pone ningún medicamento adicional. La evidencia sugiere que un cuadro hemático de entrada es suficiente, ¿para qué le hace 3? Entonces no se hace sino 1. Mi invitación es a que se revisen todos esos componentes, y eso no es atropellar la autonomía médica, es fortalecerla, es reforzarla desde el componente de acompañar a los profesionales de la salud, desde las instancias directivas de los hospitales, con un equipo que se integre por diferentes disciplinas y que permita llegar a consensos razonables y responsables con la sociedad. En la medida en que hagamos eso, estoy seguro que vamos a lograr avanzar en ese pacto social, porque precisamente parte de lo que perdimos de autonomía médica
los médicos, fue por nuestra propia consecuencia. La alta variabilidad en nuestras decisiones, la alta variabilidad en el uso de medicamentos, de elementos, el relacionamiento inadecuado con otros actores, como ya se dijo, con la farmacia. Los hospitales no podemos permitir que la industria se relacione directamente con nuestros profesionales, tiene que ser de institución a institución y la institución define ese beneficio, cómo se canaliza. Y esa es la forma de blindar un poco estas situaciones. Ese es mi